Bien. Bueno, acá estamos con la doctora Belén Sanquieta. Belén nos va a dar la charla de tratamiento secuencial de la osteoporosis. Queremos darle las gracias también por haber accedido a darnos la charla y compartir sus conocimientos con nosotros. Belén es especialista en endocrinología, formada en el Hospital de Clínicas. También tiene el magíster en osteología y metabolismo mineral por la Universidad de El Salvador. Es la directora médica y académica de IDIM, y a su vez también es la directora de la cátedra de posgrado en osteología y metabolismo mineral. Así que bueno, muchísimas gracias y dejamos ya para que vos empieces a iluminarnos un poco con la osteoporosis. Bueno, gracias, Bea. Con Bea nos conocimos en el Clínicas, nos formamos juntas ahí, muy seguidas, así que yo admiro mucho, siempre la admiré mucho como profesional, es una persona muy estudiosa, muy seria, y bueno, últimamente también la admiro mucho como persona, así que es por ella que sobre todo me pone contenta estar hoy acá. Los saludo a la distancia, a Mónica, Caro, Ani, acá está Gómez Lasalle, Miguel, Noelia, Paola, Patricia, Ruth, a los que voy leyendo acá. ¿Quién más? Silvina. Mi idea es que, ya que somos poquitos, que lo hagamos interactivo, o sea, mi idea es tratar de ser útil a lo que ustedes necesitan, así que no tengo ningún problema que me interrumpan y aprovechemos que somos pocos. Entonces el tema que les voy a hablar es el tratamiento secuencial de la osteoporosis. Yo me dedico a esto sobre todo, me formé como endocrinóloga, pero la verdad que lo que más me dedico casi únicamente es a hueso. Y esto es un poco contarles, si bien ustedes son endocrinólogos generales, contarles a lo que está yendo el campo de la osteología, ¿sí? Ya hay un cambio muy importante en este campo, y esto implica que tal vez tengamos que salir un poquito de nuestra zona de confort o de lo que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, algo que tal vez es bastante sencillo, es a toda persona con osteoporosis darle un bifosfonato, que no está mal, no está mal, aunque sea preferible darle eso que no darle nada, que lamentablemente más de la mitad de la gente que se fractura no recibe tratamiento, así que no estaría mal, pero la idea hoy es invitarlos a pensar un poquito más bueno, ¿qué es la terapia secuencial? ¿Y por qué se habla de esto en osteología? Es porque ahora hay múltiples opciones terapéuticas y fue, digamos, en los últimos tiempos. Antes solo estaban los bifosfonatos, así que mucho no había para pensar. Y aparte, nuestros pacientes los vamos a acompañar por largo tiempo. La menopausia, edad media 50 y la expectativa de vida hasta los 80, o sea que una mujer en la posmenopausia va a tener 30 años. Entonces no le podemos dar bifosfonatos 30 años. Y no le podemos dar bifosfonatos durante 30 años tampoco. Y entonces hay que empezar a ver, bueno, cuándo le doy, cuándo le dejo de dar, cuándo hago vacaciones y demás. Y esto de nuestra zona de confort, o de lo que estamos acostumbrados, tiene mucho que ver con la historia, ¿sí? Porque la primera droga que se aprobó para osteoporosis fueron los bifosfonatos. Entonces, naturalmente, todos los médicos tenemos mucha más experiencia con esta droga y nos vamos pasando el conocimiento. Recién después se aprueba el primer anabólico, teriparatide. Recién después denosumab, en la Argentina hace menos de 10 años que está, y ahora tenemos desde el año pasado en la Argentina el romosozumab. Entonces muchas veces pareciera que hacemos esta seguidilla. Y también recordar que estas drogas se patentaron así, para usarse solas y en esquemas fijos. No se la secuencia de tratamiento no está estudiada o aprobada, ¿sí? La secuencia ya es algo que es mejor dar cuando de estos jugadores, eso es algo que tenemos que pensar nosotros. Entonces es como que a veces vamos así, ¿no? Ponemos una fichita, después ponemos la otra, como que vamos
en una cierta cadena, y la idea ahora es tratar de pensar un poco fuera de lo que estamos acostumbrados. Así que ahora les voy a ir mostrando casos clínicos, a ver qué piensan. Entonces, bien sencillos, ¿no? Solo como de una manera didáctica. 52 años, menopausia reciente, con sofocos, sin historia de fracturas. Esto es algo muy importante. Siempre preguntar si ha tenido fracturas la paciente, y en los pacientes también pedir una placa de columna a partir de los 60 años, porque, digamos, para mí como osteóloga, la primera línea que tengo que escribir es el antecedente de fracturas. Es lo más importante, porque cambia todo la perspectiva. Tiene en la columna lumbar un T-score de -2.6, o sea, en rango de osteoporosis, y en el cuello femoral de -2. ¿Qué les parece que sería el mejor tratamiento inicial? Yo acá les pongo los que están aprobados, ¿no? Abaloparatide no está aprobado en la Argentina, pero todo demás son drogas que tendremos disponibles. ¿Qué les parece? Mujer joven, osteoporosis en columna, menopausia reciente. Si no se animan, lo pueden poner en el chat. O están todos durmiendo la siesta. ¿Qué te parece a vos, Bea? O Caro. A ver, alguien puso algo ahí. A ver, Belén. Por ahí Acá podríamos... Teresa pone bifosfonatos, por ejemplo. Sí, lo que Bifosfonatos podríamos... semanales. Sí, yo iniciaría bifosfonatos mensuales por ahí. Hay varios que están diciendo eso. Bien. Bueno, bifosfonatos mensuales es como una muy buena opción. Bueno, algo para pensar, está bueno, para volver a pensar, es en los estrógenos. En una mujer joven, por supuesto que tiene que ir al ginecólogo, que no tenga contraindicación, con una osteoporosis leve y con bajo riesgo de fractura, porque esta mujer es muy poco probable que se fracture a los 52 años, está bueno volver a pensar en los estrógenos. ¿Se acuerdan que tenía sofocos? ¿Sí? O sea, como que eso es algo interesante. Obviamente que un bifosfonato también está bien. Ahora la misma mujer, 52 años, menopausia reciente, pero sin los sofocos, sin historia de fracturas, con historia de cáncer de mama materno y mamas de alta densidad, ¿no? Nos está contraindicando de alguna manera el uso de terapia de reemplazo hormonal. Entonces ahora sí, raloxifeno está bueno tenerlo en cuenta por antecedente de cáncer de mama. ¿Sí? Estas son las, generalmente no pensamos, pero por eso quería señalarles. Ahora Belén, pasamos perdón, ¿esos serían tratamientos de primera elección en el caso de osteoporosis? Aunque sea mujer joven, sé que le puede hacer terapia de reemplazo hormonal por los sofocones, etcétera, pero eso ya sería como una primera elección, o pensar en combinarlos con bifosfonatos, por ejemplo. estas drogas están aprobadas para osteoporosis, o sea que son una muy buena primera elección en alguien que tenga un remodelado, o sea, generalmente, ¿no? 52 años, se acaba de dejar de menstruar, no tiene riesgo de fractura, porque tan jóvenes es raro que se fracturen. Estarías avalada para darle estrógenos unos años, y le va a ir muy bien. O sea, probablemente va a aumentar un 4%, 5%, no va a tener más osteoporosis en la columna. No le va a hacer nada en la cadera probablemente, pero no te importa, porque tiene 50 años. Y raloxifeno también está aprobado para osteoporosis y ha demostrado prevenir el cáncer de mama. Entonces es algo que no usamos, lamentablemente, pero que está bueno que lo recordemos. Los estrógenos se dan en el tiempo de ventana. Es como que se usa corto, generalmente hasta los 60 años.
aunque cada vez lo están usando más. Pero digamos que para osteoporosis ella va a estar con riesgo bajo unos cuantos años, hasta los 60. Así que ahí tranquilamente uno le puede dar estrógenos, más o menos hasta los 60. Algunos dicen 5 años, otros dicen 10 años de ventana. Bien. Bueno, si no hay más preguntas de este caso, avanzamos a una señora ya un poquito más grande. 68 años, nuevamente lo más importante a preguntarle si tiene fracturas o no. No tiene fracturas, los mismos valores de T-score, menos 2.6 y menos 2. Ahora digamos, es lo mismo que les presenté en el caso 1, pero tiene 68 años. ¿Sí? Entonces nuevamente la listita. ¿Qué les parece ahora? Bifosfonatos mensual, bifosfonatos mensual. Bien. Bien, ahí salió raro, pero quiso poner bifosfonato mensual, bifosfonato mensual. Bien. Semanol o mensual, los dos son eficaces, exactamente. El tema es la posología y la comodidad, ¿no? Acá el Sibina dice trimestral endovenoso. El trimestral endovenoso es algo que usamos mucho en la Argentina, pero que no tiene un trabajo que haya demostrado que previene las fracturas. Pero es como que lo usamos en la Argentina, pero es algo que usamos nosotros, digamos. Cuando yo decía bifosfonato endovenoso me refería más a la opción del zoledronato anual, que es la que está aprobada, ¿no? Entonces, bueno, en esta paciente, claramente los bifosfonatos orales son una muy buena opción. El endovenoso también sería una muy buena opción, pero generalmente en la práctica empezamos con el oral y recién después damos el endovenoso. A veces pasa que un paciente tiene muchos problemas gástricos y podemos empezar directamente con el endovenoso. Y ahora, la misma mujer, sin historia de fracturas, pero con el antecedente de fractura de cadera materna, artritis reumatoidea, caídas frecuentes son dos caídas o más en el último año, los mismos valores de densitometría. ¿Qué piensan ahora? 68 años, sin fracturas, fractura materna, artritis reumatoidea, caídas frecuentes. ¿Qué les parece? Les puede parecer lo mismo, ¿eh? Ahora no está usando corticoides, pero usó un tiempito. Dice Paola, ¿no? ¿Qué les parece? Acá dicen bifosfonatos semanales, mensuales, o tal vez teriparatide, me imagino ahí con el tema de los corticoides, ¿no? Pero tratemos de sacar los corticoides porque ahí esa sería otra complicación. Bifosfonatos mensuales, osteoporosis de alto riesgo, dice Caro, ahí ya podríamos usar bifosfonatos endovenosos de nosomago teriparatide. Ahora vamos a repasar un poco eso de categorías de riesgo. Bifosfonatos mensuales. Bien. Bien. Bueno, acá tenemos diferentes opciones, ¿sí? No tenemos mucho aval para teriparatide, ahora les voy a contar por qué. O sea, no piensen que tiene corticoides, ¿eh? O sea, una mujer que no tiene corticoides, pero tiene una causa secundaria. Pero digamos que acá la mayoría de lo que ustedes dijeron es válido. Incluso podríamos darle denosumab también. Y acá sí ya tenemos que ir viendo cómo le va. ¿Sí? Si le damos un bifosfonato semanal
y al año no sigue empeorando, o sea que acá uno la tiene que monitorear para ver, pero digamos que son opciones válidas. Entonces, hasta acá, lo que me gustaría que tengamos en cuenta es que con pacientes con riesgo bajo o moderado, o sea, pacientes sin fracturas, todas las que les conté no tenían fractura ellas, ahí uno puede darle antirresortivos, ¿sí? Si es muy joven, le puede dar estrógenos, 5 años, 10 años, algunos dicen, le puede dar bifosfonatos, y ya si tiene más de 60 años, podría pensar en un denosumab también, ¿no? Cuando ya el riesgo de fractura es mayor. Pero siempre estamos en pacientes con riesgo bajo o moderado, porque nunca se fracturaron. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Seguimos entonces. Esto es el tema del tratamiento secuencial, ¿no? ¿Por qué lo llamamos secuencial? Porque es una secuencia. Y el tratamiento entonces va a ir cambiando con el tiempo. Sobre todo porque a medida que el paciente envejece, su riesgo aumenta. El riesgo de fractura va totalmente de la mano a la edad. Como yo les decía, aunque tenga osteoporosis, tiene 50 años, no se va a fracturar. En una osteoporosis primaria, digamos, ¿no? No, por supuesto, esa misma señora, si estuviera con corticoides 40 miligramos, y sí se va a fracturar, ¿no? Pero si hablamos de la osteoporosis de la posmenopausia, se sabe que el riesgo de fractura a los 50 es muy bajo. Entonces, la ecuación riesgo-beneficio va a ir cambiando. A medida que la persona sea mayor, vamos a necesitar drogas más potentes porque el riesgo es más grande. Incluso en esto de pensar a largo plazo, uno puede considerar suspensiones temporales. Acá les puse este artículo que a mí me encanta, es muy sencillo. A mí me encanta esta doctora, Felicia Kaufman, y es esto que yo les conté, es más o menos inspirado en las charlas que he escuchado en ella y demás. Lo de acá preguntan, ¿estrógenos o raloxifeno? Raloxifeno sería como el nicho espectacular, es la paciente con riesgo de cáncer de mama. Es como esa paciente que justamente no le podemos dar estrógenos, pero el raloxifeno demostró disminuir el riesgo de cáncer de mama en mujeres con riesgo. Y es como que nos olvidamos de eso, no lo usamos. Pero es algo que en una mujer joven con antecedente de cáncer de mama y una osteoporosis leve, así como las que les mostré, sería una muy buena elección. Bien. Entonces, lo que la idea es de tratar de categorizar a los pacientes, ¿no? Esto es lo que se usa, vieron como en cáncer de tiroides, que ya hace años que se habla de estas nuevas categorías de riesgo, en osteoporosis también. Ahora hay guías nuevas, no sé si las han visto, son todas nuevitas, del 2020, 2021, todas las guías hablan de riesgo. Antes, las guías anteriores decían, bueno, la osteopenia con un factor de riesgo se trata. La osteopenia no se trata, la osteoporosis se trata. Eso era la guía, más o menos. Ahora todas las guías en osteoporosis categorizan por riesgo, ¿sí? O sea que hay una nueva manera de enfrentarnos al paciente con osteoporosis. Eso es algo importante para que sepan. Entonces, acá hay distintas guías, ¿no? Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, las guías lo categorizan en riesgo bajo, mediano o intermedio, alto o muy alto, ¿sí? ¿En qué cambia? El riesgo bajo casi no tiene nada. El riesgo mediano es que no tiene osteoporosis, ¿sí? Tiene osteopenia y no tiene fracturas. El riesgo alto es cuando tiene osteoporosis o fracturas, ¿sí? Que acá es cuando podemos dar ifosfonatos o denosumab. Anabólicos, acá esto está mal, anabólicos va en riesgo muy alto. Ya son fracturas vertebrales.
Y acá contarles, si no lo conocen, porque tal vez si ustedes no hacen osteología así pura, se tienen que acordar de guías de todo, ¿no? De la guía de poliquistosis ovárica, de la cáncer de tiroides, no sé, de dislipemia. Entonces nosotros el año pasado lanzamos una aplicación que te ayuda si no te sabes la guía de memoria, ¿no? O si no la querés buscar. Les voy a contar un poquito, se entra, es gratis, obviamente, entras en EndoWeb y ahí en varios lugares está, buscas OsteoClick. La primera vez que entran se tienen que cargar el dato personal, ¿no? Van cargando su matrícula y estas cosas, pero es una sola vez. Después ya los recuerda y no se las pide más. Después lo que te pide es que elijas la guía, porque hay 2 guías, ¿sí? Por default está la de la primera, que es la de la ACE, que es la que a nosotras más nos gusta. Pero también podés elegir si querés la de la Endocrine Society. Después ahí empiezas a poner los datos del paciente, ¿no? Acá hubiéramos puesto 68 años, sexo femenino, la etnia, el peso, la talla, te calcula el BMI. Te va a preguntar causas secundarias de osteoporosis y podés marcar todas las que quieras. Ahí aparecen un montón, que algunos me dicen me viene bien porque recuerdo, me olvidé, tal vez me olvidé de pensar en diabetes como un factor de riesgo, entonces es como un listado que nos puede ayudar. Te pregunta si tiene fractura previa o no, esto es fundamental, como les decía. Si tiene fractura, ¿cuál? Porque cambia. Y después la ACE te pregunta si tuvo fractura, si esta fractura fue durante el tratamiento para la osteoporosis, si las fracturas fueron múltiples, si fueron por corticoides, como bien decían ustedes, si fueron en los últimos 12 meses, porque todo esto habla de riesgo muy alto. Entonces ahí uno va poniendo, después te pone que pongas el peor T-score, acá hubiéramos puesto menos 2,6, el valor del FRAX, que en la guía de la ACE lo podés poner o no, no te obliga, si lo pones te suma, pero no es obligatorio, así que pueden no ponerlo, y después te aparece el riesgo. Entonces te dice, según la guía, en este caso la Endocrine Society, es de alto riesgo, y te dice las opciones que podés darle. Alendronato, denosumab, risedronato, zoledronato, ¿no? Entonces, como que sí, ustedes no se acuerdan perfecto la guía, o hasta que se la acuerden, pueden entrar acá y tenerlo como, bueno, como un recurso. Ojalá que les sea útil. ¿Y por qué tanto hincapié en las fracturas previas? Porque son el mayor predictor de futuras fracturas, especialmente si fueron recientes. Otro concepto que está muy de moda en mi especialidad es el riesgo inminente de fractura, que es la osteoporosis emergency, como dicen algunos. Acá hay que tener en cuenta que el paciente probablemente a veces no nos diga tuvo una fractura vertebral, porque la fractura vertebral a veces no es clínica en la mitad de las veces. Entonces acá no se olviden de una persona, sobre todo de más de 60 años, pedir una radiografía de columna. Entonces seguimos, otro ejemplo, 76 años, fractura vertebral reciente. Antecedente de hacía 4 años se había fracturado la muñeca, lamentablemente nadie pensó en osteoporosis, ni le dieron nada, ningún tratamiento. 4 años después se fracturó una vértebra. En columna tiene un T-score de -3 y en cadera de -2,8. ¿Qué les parece el tratamiento inicial? Más de 70 años, fractura vertebral reciente, fractura de muñeca, -3 en columna. ¿Qué piensan en esta paciente? Acá Lorena dice teriparatide, denosumab de Teresa, teriparatide Verónica, denosumab Paola. Bien, vamos empatados. Teriparatide, desempata Patricia. Teriparatide Bruno, va ganando teriparatide. Dejamos acá. Bueno, con 2 votos a favor, la respuesta más frecuente fue teriparatide.
y es importante. Es muy importante que incorporemos este concepto. La paciente se acababa de fracturar la vértebra. Esto, no sé si han visto este trabajo, este es uno de los muchos trabajos que hubieron en los últimos años. Ahí Ana decía, daba opciones según el poder económico de la paciente, que eso, por eso, yo acá estamos en el mundo ideal, Ana, Caro. No sé, yo te conozco por Caro, no sé cómo te dicen en Tucumán. Pensemos en el mundo ideal, después la realidad vamos a... porque estas drogas se podrían cubrir por PAMI, ¿no? Esto es un trabajo, y hubo muchos después, que lo que vieron es seguimientos prospectivos de qué pasaba con los pacientes que se fracturaban en ese mismo año, ¿no? Y en los años siguientes. Entonces acá los dividen en 65-74, 75-84, más de 85, celeste, naranja, verde. Por ejemplo, una fractura de vértebra, que es la paciente que acabamos de ver, que tenía, ¿cuánto tenía? 78 creo, ¿no? Estaría en el verde, en el naranja. El riesgo, el próximo año, ella nos acaba de ver y se acaba de fracturar. Tiene un 15% de riesgo de fracturarse otra vértebra este mismo año. ¿Sí? O sea que es muy alto el riesgo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, de pacientes que las vuelvo a ver y tienen una fractura nueva. Y eso con la mayoría de las fracturas, las que quieran, ¿sí? El mismo año. Por eso, ni bien está la fractura, es cuando uno tiene que decir, mire, es muy importante que hagamos los estudios necesarios y que rápidamente me venga a ver, le doy un sobreturno, o sea, es una paciente, es la única urgencia en osteoporosis, la verdad. La mayoría de los pacientes pueden esperar. El que se acaba de fracturar, sobre todo una vértebra, es el que no puede esperar. Entonces, ¿qué queremos hacer en este paciente? Queremos rápidamente mejorar la resistencia ósea. Acá queremos un tratamiento rápido y aparte aumentar la masa mineral lo más rápido posible, porque sabemos que es una masa mineral ósea que es muy frágil, ¿no? Entonces acá, en estos pacientes, es cuando la terapia anabólica tiene que ser considerada primera línea, ¿sí? Hay evidencia de que el tratamiento anabólico es superior que el antirresortivo en estos pacientes. Esta es una de las evidencias, esto es un estudio muy lindo, doble ciego, con objetivo primario fracturas, se llamó el estudio Vero, que compararon teriparatide con risedronato, ¿no? Acá obviamente hubiera sido para mí mejor que lo hubieran comparado con zoledronato endovenoso, ¿no? Que es más potente. Pero bueno, lo compararon y fíjense la gran diferencia, ¿sí? Risedronato es en naranja y teriparatide en violeta. Fíjense que eran todas mujeres con fracturas vertebrales. O sea que aún las pacientes iban a teriparatide o a risedronato, no se quedaban sin tratamiento. Aún con tratamiento, en el primer año y a los 2 años se vuelven a fracturar. Aún con teriparatide, lo que pasa es que es un 5%, ¿no? 28 pacientes de 516. Y con risedronato es más del doble, un 12% se vuelve a fracturar. ¿Sí? O sea que aún cuando les damos un bifosfonato, hay un riesgo, ¿no? De que se vuelvan a fracturar. Y esto acá está bueno, fíjense que las curvas se separan antes de los 6 meses. Teriparatide ya ejerce su acción plena a los 6 meses, es muy rápida. Y otra pregunta sería, bueno, ok, le doy, supongamos que los convencí, necesitamos un anabólico en algunos pacientes, pero no puedo empezar con un antirresortivo y después le doy el anabólico si no funciona el antirresortivo. Bueno, acá nuevamente Felicia Cosman nos demuestra
que cuando cambiamos de un antirresortivo, como cualquiera de los que están acá, bifosfonatos o denosumab, a teriparatide, fíjense que todos los signos son negativos, ¿sí? El primer año todos los pacientes no solo no ganan masa mineral ósea en la cadera, sino que pierden. El segundo año empiezan a ganar, salvo cuando pasan de denosumab a teriparatide, siguen perdiendo. O sea que si queremos también mejorar el hueso de la cadera, la secuencia es súper importante. Y acá, no sé si tienen experiencia con Romo, la calcitonina ya no se usa, Paola, no está más en el mercado, ahí hay una pregunta. Y no, es como que la evidencia para prevenir fracturas fue muy débil. Entonces, con romosozumab, no sé si tienen experiencia, nosotros estamos teniendo las primeras experiencias, y acá más o menos lo mismo, es el mismo concepto. Primero es el anabólico, primero sería romosozumab, y después un antirresortivo, ¿no? Hay varias demostraciones de esto. Entonces, el concepto para dejarles es que la secuencia importa, los anabólicos deben ir primero en pacientes de muy alto riesgo, y vamos al último caso, estamos bien de tiempo creo, una señora de 80 años que recibió 6 años de tratamiento con altas dosis por polimialgia reumática, de corticoides, ¿no? Tratamiento de corticoides altas dosis. Se fracturó una vértebra recientemente a pesar de que estaba tomando pamidronato endovenoso, hacía 3 años que lo estaba recibiendo, y tiene en columna lumbar menos 3,6 y en cuello femoral menos 3,5. Acá, esto no sé si saben, esto es un estudio de una tomografía computada periférica de alta resolución, que esto como mi pasión dentro de lo que es la osteología. Es un equipo que puede ver el hueso por dentro de manera no invasiva, y estas imágenes es para que ustedes vean que no todas las osteoporosis son iguales, ¿no? Primero tienen un hueso con arquitectura normal, una osteoporosis más incipiente, más leve, las trabéculas se afinan, pero acá las trabéculas se han perdido tanto que se pierde la conexión, ¿no? Entonces, si bien probablemente ustedes no puedan tener estas imágenes en su paciente individual, sí las pueden tener en la cabeza, ¿no? Como que pueden pensar que cuando la osteoporosis es de muy alto riesgo, tenemos un tramado trabecular desconectado, tenemos una cortical muy fina. Entonces, vamos a estar 5 años con un bifosfonato para reparar esto y tal vez no lo podamos reparar. Entonces es como pensar, bueno, si el daño es mayor, yo no le puedo dar el mismo remedio. Es como una pared que esté muy rota y no vas a poder ponerle una pintura, no sé, un empapelado y cubrirla, se te va a caer. O sea, necesita una remodelación mucho más en serio, ¿no? Entonces, ¿qué le darían a la paciente? A ver, si acá ya está la lista de opciones. Acuérdense, 80 años, corticoides altas dosis, fractura reciente, ya estaba con bifosfonatos. Mientras le respondo a Verónica que los anabólicos teriparatide se puede usar 2 años. En Estados Unidos se acaba de sacar la etiqueta de límite de 2 años, así que supuestamente vamos a empezar a tener experiencia con más de 2 años, pero yo estimo que no van a ser 2 años, o sea, 3 años seguidos, sino tal vez 2 años, y si en algún momento de la vida lo vuelven a necesitar, se lo volveremos a dar. En la Argentina son 24 meses, y el romosozumab es 1 año. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué le darían a esta señora? Caro dice teriparatide. Bien, supongo que teriparatide. Bien, ¿alguien más? Perdón, pero
¿Cómo te va, Belén? ¿Qué tal? Pero recién contaste que si la secuencia es esta, se puede perder eh, densidad mineral y le ponemos un anabólico después de haber estado con bifosfonatos. ¿Entendí eso? Sí, cuando alguien viene con Claro, antirresortivos, sí. que si le ponemos un anabólico puede perder ahí. Entonces en ese caso no sería un anabólico para darle. Y ahí tenés que evaluar acá Ani dice Romosozumab. Ahí tenés que evaluar el paciente. Porque esta señora es verdad que tiene riesgo también de fractura de cadera, porque tiene 80 años, ¿no? Acá es como que tenés que pensar. Ella viene con pamidronato endovenoso. Con pamidronato endovenoso no sabemos qué pasa, porque como les digo, es algo que usamos acá en la Argentina, que no hay ningún trabajo. Es como que ahí estamos medio sin evidencia, ¿no? Pero por la fractura reciente y porque ya los antirresortivos no le funcionaron, una muy buena opción sería cambiarle un tratamiento anabólico, ¿sí? Teniendo en cuenta, vigilando bien la cadera. Ok, Y bien. entonces acá podríamos darle teriparatide, avaloparatide o romosozumab. A ella se le dio teriparatide, ¿no? Acá era, como yo les había contado, tenía un -3,6, se le dio teriparatide un año, después la señora dijo no quiero más pincharme, tenía 80 años ya, 81 años, ya como que hacía un poco lo que quería. Pero miren, aumentó 13,5% en la cadera, en la columna, y también aumentó un 11% en la cadera. ¿Sí? O sea que acá esta secuencia no fue súper positiva. Pero bueno, seguía teniendo osteoporosis, ¿no? 80 años. ¿Qué harían a continuación? La señora dice, yo ya está, teriparatide no quiero más. ¿Qué harían? ¿Qué se hace cuando uno termina teriparatide? Se le dice, bueno, listo, ya está, descanse. Bueno, acá Caro dice denosumab o celedronato. Bien. ¿Alguna otra opinión? Vero dice soledronato. Bien. Acá sí, acá podemos pasar a un antirresortivo, ¿no? Lo que está más demostrado es soledronato o denosumab. Y lo que más ha demostrado es este data switch. Fíjense, para no marearse, la línea celeste, teriparatide, es la paciente nuestra. Bueno, que hizo un año, pero acá son 24 meses. Fíjense qué pasa cuando le das denosumab. Como que sigue mejorando un montón, ¿sí? Sigue mejorando muchísimo. O sea que en esta paciente con tan alto riesgo, nosotros elegimos darle denosumab. Y fíjense cómo siguió ganando un montón de hueso, ganó otro 10%. Estoy hablando de la cadera, que tenía -3 y pico, llegando a -2,6. O sea, realmente una excelente respuesta. Esta es la paciente entonces que les conté, con 11 años de tratamiento, ganó 39%, casi 40% en la columna y 19% en la cadera. Algo que nunca hubiéramos pensado en otros momentos, ¿no? En la historia de la osteoporosis. Ojo que era una paciente, evidentemente, que había perdido mucho también, ¿no? Estaba muy enferma, se venía fracturando los corticoides, ¿no? Entonces necesitaba un avión que la saque de donde estaba. Entonces, esta señora lo que hizo fue bifosfonatos, teriparatide y denosumab, ¿no? Ahora, ¿cuál hubiera sido la secuencia ideal? Tal vez como alguien de ustedes dijo, ahora la secuencia ideal hubiera sido romosozumab, porque sabemos que es aún más potente, ¿no? Y lo último que les quiero decir, que es súper importante, seguramente todos lo saben, es que luego de suspender el denosumab ocurre una pérdida ósea muy importante. El denosumab es reversible, te sube un montón y te baja todo, o casi todo. Entonces,
siempre, pero siempre, 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 el denosumab es parte de un tratamiento secuencial. Luego del denosumab hay que dar un bifosfonato, ¿sí? O sea que ustedes, el día que le dicen al paciente que le van a dar denosumab, ese mismo día le tienen que explicar que la adherencia es muy importante, que no se puede saltear nunca una aplicación, y que ya ellos tienen que saber que cuando ustedes decidan suspender, le van a dar un bifosfonato después. ¿Cómo dárselo? Esta es una de las guías, hay un montón de opciones, opiniones. Esta guía europea fue la primera. Dice, ¿qué hacer? Paciente joven con bajo riesgo, en realidad es un paciente que no le hubiéramos dado denosumab, dice primero, ¿no? Un tratamiento con denosumab por poco tiempo, 2,5 años, por ejemplo, y bajo riesgo de fractura, porque no está fracturado, porque tiene un T-score de -2, ahí le podemos cambiar un bifosfonato bioral o a un zoledronato 1 o 2 años, ¿no? Y ellos dicen que depende siempre del marcador. Si el marcador está muy alto, hay que darle zoledronato. Y si el tratamiento fue prolongado, más de 2,5 años, y tiene alto riesgo de fractura, una opción es no suspenderle el denosumab, porque si tiene alto riesgo de fractura, uno puede seguirlo el denosumab, y si no, cambiar a zoledronato. Y lo que dicen ellos es cada 6 meses, ir haciéndole, cada 3 a 6 meses, hacerle los marcadores cross-labs, y si están fuera del rango de referencia, considerar repetir otro zoledronato, ¿sí? Y incluso dicen que si no se puede hacer cross-labs, repetir zoledronato luego de 6 y 12 meses del último denosumab, ¿no? Así que digamos que es como que son bastante agresivos en la indicación. Esto es otra de las cosas entonces que es muy importante. Entonces siempre, 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 siempre que terminamos denosumab tenemos que dar un bifosfonato. Y estas son las cosas que les fui diciendo, que me parece que son las más importantes. Saber que esto de la terapia secuencial es el futuro, ¿sí? De la osteoporosis. Ahora lo que nos pide la actualización, digamos, lo que se sabe ahora es que tenemos que categorizar a cada paciente según su riesgo, y ahí les comenté de OsteoClick, por si no se acuerdan las guías. Tienen que saber ustedes si es bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Saber que existe la emergencia en osteoporosis si es un paciente con una fractura reciente, especialmente vertebral. En esos pacientes los anabólicos tienen que ir primeros, y el denosumab siempre tiene que ser seguido de un tratamiento antirresortivo, ¿sí? Creo que con esto, sí, con esto terminamos de mi parte. Dejo de compartir, a ver si tienen algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Belén por la charla. No sé si hay alguien realmente que quiera preguntar, que le haya quedado dudas o que tenga algún paciente que nos quiera compartir. No sé. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una paciente, mejor dicho, que también estuvo con bifosfonatos 10 años, con valores de T-score de -4 en columna, y bueno, en la radiografía de columna sí tenía acuñamientos vertebrales. Entonces yo sí, le pedí para iniciar teriparatide, y sí tuve problemas en la obra social provincial, que es Sociedad de Salud, que me decían que tenía que ir a zoledrónico o a denosumab. Así que, por suerte tenía otra obra social, así que fui por la otra obra social y sí me autorizaron, así que hizo 2 años de teriparatide, mejoró bastante la masa ósea, le quedó algo de osteoporosis en cadera, y bueno, y ahora ya le empecé con denosumab. Así que, digamos, la idea es Perfecto. sí, seguirle con denosumab hasta por lo menos bajarle más el riesgo, que entre capaz que en osteopenia, y de ahí capaz que sellarla con un zoledrónico, ¿no? Exacto.
Exacto, lo mismo, incluso cuando les pasa eso, ¿no? Y ustedes no están tan, no sé, tan en el tema, que no tienen por qué, porque ¿viste? En endocrinólogo general uno hace de todo. En esto de lo de OsteoClick, para mí lo que está bueno, vos podés incluso copiar y pegar el texto y mandárselo al auditor, No, le digamos. puse un montón de referencias, pero... No, ya sé porque he visto algunas cartas tuyas, Caro, pero digo, para el que que no tiene tanto tiempo, es como que ahora las guías te avalan. O sea, ya no es una guía, hay como 4 guías que te avalan en el paciente que vos contaste a luchar por teriparatía. Yo tengo una paciente de Tucumán que también estoy viendo con alguien, con Marcelo Cachizumba, y que creo que es la primer paciente en mi historia que le indiqué teriparatide y que no me la está cubriendo PAMI Tucumán. Es la primera vez que le estoy pidiendo a él si no tiene contactos ahí, porque hasta ahora con pacientes así severas, ¿no? Muchas fracturas, ya hicieron tratamiento, no funcionó. Ahí tenemos que luchar por esta indicación, ¿no? A veces el no es lo primero que te dicen, y a veces por desconocimiento también. Pero me parece que está bueno insistir, como decís vos, como insistió Sí, sí. Caro, porque le cambiás a la paciente, haces así y la sacás del riesgo. Acá pregunta Teresa, luego el denosumab se suspende. Y entonces si tiene intolerancia a los bifosfonatos orales, le das soledronato endovenoso. Lo que pasa con esto es que acá hay que tener un seguimiento muy, muy cercano de la paciente, porque a veces un soledronato luego del denosumab no es suficiente. Entonces esta vez tenés que volverle a dar otro soledronato. De hecho, los que dicen en Europa es que vos la sigas cada 6 meses. Que acá sí, ya esto no, estamos un poco fuera de la ciencia, de la evidencia muy fuerte, pero nosotros hacemos lo mismo. Nosotros lo seguimos cada 6 meses con laboratorio y con densitometría, porque lamentablemente me ha pasado de pacientes aún con soledronato que pierden hueso. Entonces ahí a veces uno le vuelve a dar un soledronato al paciente. Son 24 meses que tienen que son cuando más recambian, cuanto más riesgo de perder hueso tienen. Y, y la verdad que no es fácil el manejo. Hay pacientes que van muy bien y hay pacientes que pierden. Pero en líneas generales, con que pierdan un 4%, más o menos quédense tranquilos, entre 4% para abajo. Más de eso no deberían perder. Y sobre todo lo que están evitando son las fracturas vertebrales, que no sé si saben que se ha visto también cuando suspendemos denosumab, especialmente si no hay bifosfonatos, fracturas vertebrales, que eso es para mí tipo una tragedia, porque que por suspender una droga, porque supuestamente está bien, se fractura una vértebra, para mí es como la antítesis de lo anti de lo que me dedico, ¿no? Como una situación que no debería pasar. Belén, te hago una pregunta. En este paciente que estuvo con denosumab y después lo pasó a un bifosfonato, y a los 6 meses tiene los marcadores elevados, ¿le puedo poner el soledrónico antes que cumple el año? Si tiene altos los marcadores, o sea, ¿lo puedo poner a los 6 meses de nuevo o sí tengo que esperar un año? ¿Se ¿Vos ya le entiende? diste soledronato? Yo le puse un soledronato, sí. Bueno, según las guías europeas, que son las únicas que hay, estarías avalada a darle otro soledronato. Estamos fuera de evidencia. El soledronato es aprobado una vez al año, pero bueno, según esas guías vos le podrías dar. En general, por lo menos en mi experiencia, no es tan frecuente que a los 6 meses le suba mucho el recambio, Bien. sino que eso puede pasar a los 10, 12 meses, que tal vez le tenés que volver a dar un soledronato. Lo que yo prefiero hacer, lo que yo suelo hacer es, cuando decido suspender el denosumab, darle unos meses vía oral, 2 a 3 meses vía oral, hacerle un nuevo laboratorio y que me venga a ver, porque vieron que dicen que el bifosfonato de por sí, por su mecanismo de acción, se pega al cristal de hidroxiapatita. Pero si vos no tenés resorción, vos cuando estás con denosumab a largo plazo, vos no tenés cavidades de resorción, porque vos tenés todas lining cells, vos tenés todo un hueso que no te está rompiendo con denosumab.
Entonces el soledronato pasa, no se pega al hueso, porque no tiene cristal a pegarse. En cambio, si vos suspendés denosumab, a los 6 meses van a empezar a haber cavidades de resorción. Entonces vos le das 3 meses vía oral y al tercer mes con un laboratorio un poquito que ya ves que está en 300, 400 microlabs, ahí le das el soledronato. Entonces ahí probablemente se pegue más. Eso es lo que intentamos hacer. Nosotros en IDIM tenemos un protocolo así. Después la vida real uno hace lo que puede, pero eso es lo que estamos intentando hacer con bastantes buenos resultados. A los 6 meses lo vuelvo a citar y generalmente no le tengo camino. A mí yo no me siento muy cómoda dando soledronato cada 6 meses, la verdad, ¿no? Como que no es lo que me gusta. Así que en general no he tenido que hacer eso. Muchas gracias. Contrario. Belén, tengo una pregunta. El romosozumab, ¿tiene las mismas contraindicaciones que el teriparatide, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de radioterapia ósea? ¿Tampoco no se puede dar? No, no tiene ninguna relación con cáncer. Teriparatide, digamos, sigue estando en realidad en Estados Unidos sacaron la contraindicación. Ajá. Sacaron ¿No? el black box en Estados Unidos, ¿no? En la Argentina todavía no, porque después de 20 años no se demostró que aumente el riesgo de osteosarcoma. Igual Bien. a alguien con radioterapia, yo la verdad que preferiría, ahora que tengo otra opción, preferiría darle romo. Pero en sí, eso de teriparatide, se sacó la advertencia, porque no se demostró en millones de personas que aumente el riesgo de osteosarcoma. Pero eso con romo no se vio, y con romo lo que tenés es lo cardiovascular, que no deberías darlo en alguien con una hipertensión descontrolada, antecedentes de accidente cerebrovascular o de infarto. Ujú. Eso es lo que todavía está Sí. ahí medio, eso es algo particular del Ok. romosozumab. Sí, porque justamente tenía una paciente con antecedentes de osteoporosis por corticoides que incluyen exógeno, de hecho con múltiples fracturas vertebrales, antecedentes de radioterapia en pelvis, entonces, Claro. y antecedentes de ACV, hipertensión. Ay, qué pena. Es un lindo convito, así que bueno, le terminé pidiendo denosumab, pero... Claro. Claro, ahí sí, ahí se la complicó, pero sí. Por lo menos yo creo que lo del romosozumab tal vez se termine viendo que no, pero ahora uno debería tener ese cuidado. Nosotros estamos empezando a ver resultados a los 6 meses de romosozumab. La semana pasada vi la primer paciente y es increíble. Aumentó 9% en 6 meses. No lo podía creer. Estaba más contenta yo que la paciente. Estamos empezando a ver. Es la primera vez, porque uno lee, pero hasta que no lo ves en un paciente, bueno, no, como que no lo terminas de aprender. Acá tenemos muchos problemas, tenemos muchos pacientes de la obra social provincial, y ahora, antes le cubrían por lo menos 70% de medicaciones costosas como soledrónico, teriparatide o denosumab, y ahora ya directamente solo el 40%, así que un montón de problemas en ese sentido. Tendrían que haberlos invitado a la charla. Estas drogas así, bien indicadas, ¿no? Han demostrado costo-efectividad. O sea que si uno pudiera acercarse y demostrarles, bueno, si se puede, ¿no? Pero realmente incluso romosozumab demostró costo-efectividad. Hay que saber darlas, ¿no? O sea, de 10 pacientes, tal vez es uno. Bueno, tal vez yo veo pacientes más severos, tal vez ustedes de 50 pacientes sea uno. Pero ese uno, por lo menos, démosle la posibilidad o pensémoslo, ¿no? Porque es algo que les va a cambiar su futuro. Sí, yo creo que el otro problema no es solo las obras sociales, sino los colegas de otras especialidades que manejan osteoporosis, y después te llega el paciente que viene haciendo, no sé, 6 años de denosumab sin tener ninguna indicación, te tratan osteopenias con bifosfonatos. Entonces creo que ese mal uso que hacen los colegas
también hace que las obras sociales no te quieran autorizar cuando realmente lo necesitas al medicamento. Calculo que ustedes en ese sentido estarán mejor que nosotros, pero acá el traumatólogo, el reumatólogo, el ginecólogo, todos ellos manejan osteoporosis. Claro. Con desconocimiento, obviamente, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, bueno, que trabaje la Sociedad de Tucumán, hagan reuniones, invítenlos, corran la bolilla, no sé. Sí, sí, obviamente. Después en la práctica es la práctica, pero bueno, acá por lo menos en esta cápsula de Zoom intentamos pensarlo lo mejor. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, y si no, bueno, le queremos